Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días a la doctora Liliana Aguilar Marcelino y buenos días a la doctora Gloria Saraí Castañeda Ramírez. Hoy las tenemos como invitadas especiales por parte del Colegio de Biólogos del Estado de Morelos con una interesante conversación y exponencia acerca del biocontrol, una alternativa de control sustentable contra parásitos en rumiantes. A continuación, vamos a leer un poquito la semblanza de la doctora Liliana Aguilar Marcelino. Ella es investigadora titular C en el CENIT, Salud Animal e Inocuidad del INIFAP, desde el año 2008. Es doctora en Ciencias, en Recursos Genéticos y Productividad Ganadera por el Colegio de Postgraduados y sus líneas de investigación son aislamiento biodirigido de compuestos bioactivos a partir de hongos comestibles con actividad nematicida de importancia agropecuaria y salud pública. También otra línea de investigación es el estudio de antagonistas naturales, como son los hongos, los ácaros, las bacterias, nemátodos, depredadores y otros, para el biocontrol de plagas agropecuarias. Ha tenido 4 proyectos como responsable técnico de recursos fiscales del INIFAP y uno del CONACYT. Adicionalmente, ha sido colaboradora de 12 proyectos. Ha dirigido también entre sus múltiples actividades tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente tiene 2 tesis en proceso. También ha presentado en distintos foros otras investigaciones a nivel nacional e internacional. Los resultados de las investigaciones han sido bastante favorables y de importancia mundial. Ha registrado 3 patentes ante el INPI. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y al Sistema Estatal de Investigadores en Morelos. También es miembro honorario del grupo de expertos del Consejo Nacional de Producción Orgánica del Senacica y de la red de ovinos de la SADER y del Subnargemi. Finalmente, podemos decir, entre sus múltiples actividades, que es integrante del comité editorial de revistas nacionales e internacionales. Buenos días, doctora Liliana, y bienvenida. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Adelante, doctora. Muchas gracias, bióloga Natalia, por la excelente presentación y la cálida bienvenida. Para mí es un verdadero placer poder contribuir un poco de nuestros conocimientos que hemos generado pues a lo largo más ya de una década que hemos estado aquí trabajando para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y sobre todo agradecer principalmente a nuestra mesa directiva de nuestro querido Colegio de Biólogos del Estado de Morelos. Y bueno, para mí es un placer poder impartir esta conferencia porque pues al ser morelense, pues me siento como pez en el agua. Pues sin mayor preámbulo, me voy a permitir hablarles, hice un resumen quizás un poco ejecutivo, pero muy claro de lo que queremos hacer y lo que pretendemos, ¿no? En dónde estamos y hacia dónde vamos en cuestiones de investigación básica y aplicada. Y en este caso, vamos a hablar sobre el biocontrol que actualmente se está manejando como una alternativa de control sustentable, pero no solamente eso, sino también sostenible contra parásitos de importancia agropecuaria y salud pública. Aquí les dejo el correo de una servidora por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y si quieren mayor información o contactarnos para algún tipo de colaboración, algún tipo de estancia, siéntanse por favor con plena confianza de escribirnos y vamos a darles, ¿no?, el apoyo y el seguimiento. Bueno, a manera de introducción, podría comentar que nosotros estamos atendiendo básicamente 3 áreas. Me voy a referir al área pecuaria, al área agrícola y al área salud pública.
En este sentido, en el área pecuaria, nosotros estamos manejando nuestros modelos principalmente de investigación son los pequeños rumiantes. Sin embargo, también hemos trabajado con algunas especies como los bovinos, o sea, como los rumiantes. El tema y la charla de la presente investigación va a ser enfocada en pequeños rumiantes, principalmente ovinos. Otra área muy importante en donde hemos incidido con nuestras investigaciones ha sido la parte agrícola. Principalmente como parásitos hablamos de helmintos y dentro de los helmintos se encuentran los nemátodos. Los nemátodos fitopatógenos o fitoparásitos que afectan al menos a alrededor de 200 cultivos a nivel nacional. Por otro lado, tenemos también el tema de salud pública. Principalmente, pues estos afectan al humano. Estamos atendiendo ahí una enfermedad que durante la conferencia pues voy a platicar de manera ejecutiva, pero en estas tres áreas hemos incidido y hemos propuesto este tipo de alternativas sustentables y sostenibles que es el biocontrol. Para referirme a estos problemas, a estas tres grandes áreas, pecuaria, agrícola y salud pública, lo que nos está afectando actualmente, pues principalmente son tres grandes áreas, como lo mencioné, la pecuaria, la agrícola y salud pública. Dentro de la salud pública tenemos a Hymenoplepis nana. Ahí pueden ustedes observar el escólex de este céstodo, que es Hymenoplepis nana. Ustedes pueden observar que aquí este parásito afecta principalmente a los humanos. Hymenoplepis nana es un parásito que afecta a los humanos causándoles diversos signos, ¿no? Entre ellos dolores de cabeza, diarrea, baja pérdida de peso, entre otras situaciones. Este trabajo lo estamos llevando a cabo con nuestros colegas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Y hemos tenido grandes estudiantes que ya han egresado y ahorita pues estamos generando ya la información para poderla publicar de manera seria en publicaciones y en revistas de alto impacto. Por otra parte, tenemos al nemátodo Nacobus aberrans. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es un nemátodo que es la fase J2 o juvenil 2. Aquí en la fotografía color negro y como un color oro, eso es una agalla. Yo la coloqué ahí porque esas agallas se forman en el sistema radicular o en la raíz. Esas raíces se infectan, como lo pueden ver aquí en la fotografía, al cultivo de jitomate, al cultivo de pepino, de ornamentales, y como lo mencioné anteriormente, en general son como 200 cultivos afectados. Por otra parte, pues tenemos al modelo con el cual hemos trabajado por más tiempo, que es Hemoncus contortus. Hemoncus contortus es un nemátodo gastrointestinal que afecta principalmente a los ovinos. A los ovinos, aquí es una fotografía de un ovino de pelo, entonces tiene una alta prevalencia a nivel mundial e incidencia y también se ha notificado grandes pérdidas en nuestro país. Estos son los tres problemas que nosotros estamos atendiendo y nuestros modelos de investigación que estamos trabajando. Y para darles un poquito de mayor preámbulo, tenemos aquí un video en los cuales ustedes pueden ver y pueden apreciar el movimiento de estas larvas. Ahorita a ver si es un video, no está disponible, ¿verdad? Bueno, no hay una disponibilidad entre programas, pero esta es la apariencia. Si ustedes pueden observar estas larvas, esa es una larva infectante o también denominada en el estadio L3, cuando ustedes pueden ver bajo un microscopio óptico. Y aquí puse una fotografía de cómo no está afectando todo lo que es la ovinocultura a nivel mundial y a nivel nacional. Esta es nuestra investigación o el modelo que nosotros estamos usando actualmente en el área pecuaria. Pero ¿cuál es el problema? O sea, aquí tenemos un grave problema porque
Normalmente todas estas parasitosis, tanto de importancia agropecuaria y salud pública, se utilizan estos productos químicos. Aquí puse solamente un ejemplo y me voy a referir al primero, en donde están estas tres grandes familias que son benzimidazoles, imidazotioles y también lactonas macrocíclicas, y destaco una de ellas que es la ivermectina. Esto se ha utilizado de manera convencional, tradicional, pero también de manera frecuente e indiscriminada en el área pecuaria. El uso y abuso de estas moléculas ha generado el problema de la resistencia antihelmíntica. No obstante, ha generado residualidad en los subproductos de importancia y de consumo humano, que es la leche, la carne, los quesos. Entonces, es un grave problema. Aunado a todo esto, ha habido esa residualidad, daño a organismos benéficos. Como un ejemplo, tenemos a las bacterias, a los peces, tenemos a la contaminación de mantos acuíferos, a los escarabajos estercoleros, a los ácaros nematófagos, que hemos hecho estudios y se ha visto ya un daño, ¿no? Eso es por la parte pecuaria. Vámonos a la parte agrícola. En la parte agrícola se están utilizando estas tres grandes familias, lo que es el furadán, el baidel y el emacur. Puse una fotografía aquí de esta sustancia que se utiliza de manera convencional. Sin embargo, ha tenido ahí algunos problemas también en el área agrícola. Y dentro de la salud pública, lo que más se utiliza para las parasitosis causadas por la Hymenopilus nana en humanos es el praziquantel y es la nitaxosanida. Ahí está la dosis para humanos, ¿no? Y eso lo encontramos en cualquier farmacia. Estos tres se ha utilizado de manera frecuente e indiscriminada. El problema es que, aparte de la resistencia antihelmíntica en estos productos, el daño al ambiente, nosotros como científicos tenemos que buscar alternativas sustentables, sostenibles, amigables con el medio ambiente, y uno de ellos es el biocontrol, o también denominado control biológico, que voy a permitir hablar de manera muy general, que es un método ecológico. Utiliza enemigos o antagonistas naturales. Enemigos o antagonistas naturales son sinónimos. Y controla principalmente pues poblaciones de parásitos para reducir los efectos nocivos. Pero algo muy importante es que este método lleva un equilibrio ecológico, que eso es lo más importante, porque no elimina las poblaciones, sino las lleva a un equilibrio, y eso es lo que pretendemos con el término de sustentabilidad. Dentro de los antagonistas naturales tenemos una gran familia, de los cuales me voy a permitir hablar alguno de ellos. Principalmente los hongos micromicetos. Dentro de los hongos micromicetos se encuentran los hongos ovicidas, los hongos endófitos, los hongos endozoicos, los hongos nematófagos. Dentro de los hongos macromicetos tenemos, como su nombre lo dice, ¿no?, los que podemos observar sin utilizar un microscopio. Y en este sentido, ustedes pueden ver aquí una fotografía de una seta. Aquí en Morelos le denominamos setas, pero científicamente o técnicamente su nombre son basidiomas, cuerpos fructíferos o carpóforos. Existen muchísimos géneros, y este género que estoy presentando es Pleurotus ostratus, que hemos hecho varias investigaciones acerca de este tema. Por otro lado, tenemos los protozoarios. Dentro de los protozoarios son las amebas de vida libre. Por otra parte, también tenemos los tardígrados. Los tardígrados, aquí presento una fotografía de microscopía electrónica. Esta es una fotografía preciosa que también se le denomina ositos de agua. Entonces, estos organismos tienen la capacidad de alimentarse de nematodos y se le ha notificado esa capacidad nematófaga. También tenemos a las bacterias. Dentro de las bacterias existen grandes géneros o grandes familias. Dentro de ellos, Bacillus thuringiensis, Pasteuria penetrans, y algo que estamos utilizando actualmente es Serratia marcensis, que aquí presento una fotografía de un cultivo de Serratia, y hemos hecho algunas ya notificaciones, publicado sobre este antagonista natural. Por otro lado, tenemos a los ácaros. Dentro de los ácaros tenemos varios géneros, lo que es Laciocellius penicilliger, Caloglyphus mycophagus, y más adelante voy a hablar sobre esto. Finalmente,
Tenemos a los nematodos depredadores de otros nematodos, como los pueden ustedes observar, son nematodos caníbales, nematodos que se alimentan de estos nematodos parásitos. Entonces, a grandes rasgos, esta es la novedad, la variabilidad que tenemos de enemigos naturales. Pero algo muy importante es, cuando se trabaja en laboratorio, pues hay que tener varias cosas en cuenta, desde el aislamiento, desde que sean antagonistas endémicos o del lugar en donde vamos a aplicar, eso es muy importante, y que tengan varias características. ¿Cuáles son? Ciclos cortos, capacidad de búsqueda, que tengan una alta voracidad, que tengan un fenómeno o una característica que se llama densodependencia. Entonces, la capacidad de reproducción, esas características deben tener para que lo cataloguemos como un excelente candidato. Primero, todo lo tenemos que hacer en laboratorio, aislamiento, identificación, y dentro de la identificación de antagonistas naturales, el año pasado publicamos este capítulo en conjunto con el doctor Leight, en donde establecimos algunas técnicas moleculares, principalmente las técnicas ómicas. Entre ellas destacamos la técnica de genómica, la técnica metabolómica, transcriptómica, peptidómica, epigenética, en donde esto nos va a permitir estas técnicas de vanguardia poder hacer una identificación por técnicas altamente sensibles y poder tener a nivel de especie, género y genomas de estos maravillosos microorganismos. Por otro lado, vamos a hablar sobre los ácaros nematófagos. ¿Qué hemos hecho en esta área? Esta historia empieza desde que hice el doctorado en el Colegio de Posgraduados. Fue un capítulo de la tesis de una servidora, y lo que ustedes pueden ver en la primer hoja, o acá la mitad de la presentación, es una publicación en el año 2014 en donde estábamos notificando la presencia y ya la actividad antinematófaga de la Sucellus penicillium. Esta es una fotografía de microscopía electrónica en donde pueden ver de manera dorsal cómo se aprecia un ácaro nematófago. Su hábitat, ellos son cosmopolitas, pero la gran virtud es que ellos tienen esa capacidad y esa dualidad de poder alimentarse de los nemátodos. Por otra parte, con mi alumna Noemí García Ortiz, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, publicamos este artículo en donde utilizamos este enemigo natural, pero contra 3 especies de nemátodos de importancia pecuaria, de importancia agrícola y un nemátodo de vida libre, que es Enorhabditis elegans. Entonces, todo este material, si están interesados, ustedes nos pueden solicitar, con gusto lo podemos compartir. Por otro lado, también en la parte agrícola publicamos este capítulo muy interesante con algunos colaboradores mexicanos, con el doctor Alfredo Herrera Estrella y otros colaboradores a nivel internacional, en donde notificamos un pool de enemigos naturales. Pero algo muy, muy mexicano, una cepa mexicana, fue el haber notificado otro aislamiento que se denomina Zancasania micófaga. Es unas fotografías de microscopía electrónica en donde ustedes pueden apreciar este ácaro. Y también tiene la capacidad de alimentarse de nemátodos parásitos, de fitoparásitos y del área pecuaria. Aquí presento un lugar que es un lugar precioso, se llama San Juan Tlacotenco, también llamado Cerro de la Luz. Está a un lado de Tepoztlán, aquí en Morelos, México. Ahí se hizo este aislamiento de esta cepa, que actualmente la tenemos en cultivo y en condiciones in vitro en laboratorio. Entonces, pues aquí también había otro videito en el cual presenta la capacidad de, o sea, cómo lleva a cabo el proceso de depredación, ¿no? Tanto del ácaro con las larvas. Ustedes pueden ver que utilizan sus pedipalpos para poder capturar los nemátodos y poderse alimentar. Se ha notificado que diariamente consumen 200 nemátodos por ácaro. Entonces, esto está muy correlacionado con el fenómeno de densodependencia, que es lo que se necesita, ¿no? Para que nosotros podamos notificar o denominar a un buen antagonista natural.
Dentro del tema de bacterias, lo último que hemos publicado ha sido este artículo mediante nuestro alumno de maestría, que fue Eric Williams Méndez Santiago, y nuestros colaboradores del Centro de Investigaciones en Biotecnología y el doctor Arnoldo Wong Villarreal. Esta fotografía que ustedes pueden apreciar es la planta de donde se aisló. Se llama Mimosa pudica, es el nombre, el género y especie. Entonces, de ahí se hicieron los aislamientos de esta bacteria, en donde se le notificó no solamente una capacidad nematicida, sino también con una antifúngica, pero también con características promotoras de crecimiento, lo cual vuelve a esta bacteria pues con múltiples propiedades. Y bueno, dentro de nuestro tema que yo creo que incidido más y trabajado más actualmente ha sido hongos comestibles, en donde nos han financiado algunos proyectos, tanto recursos fiscales de INIFAP y el CONACYT, ha sido pues hongos comestibles. Y aquí presento todo lo que son pues los basidiomas, los carpóforos, cuerpos fructíferos de varias especies, entre ellas Pleurotus de Jamur, Pleurotus eringi, Ericium erinaceum, o también denominado melena de león. Vean el aspecto, ¿no? Por ese aspecto como el pelo, por eso se le denomina. También hemos trabajado con Lentinula edodes, o también denominado shiitake, y también con el Leontinulos ponderosos, que es un aislamiento morelense, mexicano, en el cual todo este trabajo lo han llevado a cabo estudiantes de posgrado, los cuales algunos ya se titularon de maestría, algunos otros están en doctorado. Y finalmente aquí hay una fotografía en donde se puede ver el micelio. El micelio en una caja de Petri pusimos a crecer el micelio del hongo comestible Pleurotus ostratus y agregamos larvas del nematode bacteriófago Panagrelus redivivus, y ustedes pueden observar cómo el micelio genera unas nematotoxinas o unas bolitas, le llaman. Estas bolitas contienen ácidos grasos y esto lo utilizan como un mecanismo de ataque hacia estas larvas, los cuales hacen que se inmovilice y posteriormente, una vez que es inmovilizada, la digiere. El micelio empieza a ingresar por la parte anterior, la boca, y por los espacios intercuticulares y se alimenta de él. Ese es el proceso, creo que más interesante de los hongos comestibles. No obstante, existen otra historia que ahorita la doctora Saray en su charla va a comentar, de los metabolitos secundarios, compuestos bioactivos, en fin. Pero el tema de la charla es biocontrol. Y aquí este año tuvimos la gran fortuna de que Ricardo Copans Pérez, él fue un alumno de la Universidad Politécnica de Morelos, el cual hizo su tesis de licenciatura y hizo un trabajo maravilloso porque evaluó 10 cepas de hongos comestibles, entre ellas 4 especies de Pleurotus, Panus y otros hongos, en donde hicimos las pruebas de confrontación para determinar, ¿no?, este proceso de biocontrol utilizando la larva infectante Monchus contortus que afecta a nuestra ganadería mexicana. Finalmente tenemos otro tema muy importante en donde en colaboración con la doctora Gloria Saray Castañeda Ramírez hemos trabajado muy fuertemente en consorcios microbianos en donde estamos englobando todos, no solamente los hongos, sino estamos englobando ácaros, bacterias, hongos, micromicetos, macromicetos, para determinar la función, ¿no?, las necesidades en la cuestión de producción, en la cuestión de tecnología. Entonces, ustedes pueden ver esta riqueza, ¿no?, de todos estos consorcios microbianos. Pues finalmente, esto ha sido un poco de manera ejecutiva, como bien lo mencioné de manera inicial, nuestro trabajo, y no me queda más que agradecer a todos nuestros colaboradores y a todas nuestras instituciones que nos han apoyado incondicionalmente, ¿no? El Colegio de la Frontera Sur, el Centro de Investigaciones Biomédicas del Sur, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Colegio de Posgraduados, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, el CICI y la Universidad de Concepción en Chile. El financiamiento, también un especial agradecimiento. Estos son los proyectos que nos han dado el apoyo financiero, y también al CONACYT a través de la convocatoria Problemas Nacionales.
Y pues eso sería todo de una servidora. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí les dejo con una fotografía en donde estábamos finalizando un curso con nuestros productores morelenses y también con la Sedagro. Entonces, pues estoy dispuesta para preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias, Natalia. Sí, muchas gracias, doctora Lili. Pues sí tenemos muchas felicitaciones por el trabajo, por la investigación que se está realizando. Y bueno, dejamos las preguntas para el final para poder contestarlas con una oportuno tiempo, ¿no? Entonces, claro, pues te agradezco mucho tu presentación y las preguntas al final. Entonces, ahorita pasamos con la doctora Saraí para que nos presente su trabajo. Claro que sí. Muchas gracias, Natalia. Damos continuidad a nuestra conferencia del día de hoy con la doctora Gloria Saraí Castañeda Ramírez. Ella actualmente es estudiante de postdoctorado por CONACYT en el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria. Es biotecnóloga de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y maestra en Ciencias Agropecuarias. También tiene el doctorado en Ciencias Agropecuarias, ambos por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella tiene 3 líneas de investigación que son evaluación in vitro de hongos nematófagos, evaluación de la actividad antihelmíntica de plantas contra nemátodos gastrointestinales de rumiantes y bioactividad de extractos contra Rhizomatus nigerrimus. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. ¿Qué tal, doctora Gloria Saraí? Bienvenida a esta... Hola, buenos. Del Colegio de Biólogos del Estado de Morelos. Adelante, doctora. Hola, muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación y por la invitación. Y estoy muy bien, gracias. Voy aquí a platicarles un poquito de la línea de investigación que acabas de mencionar. Bueno, continuando con la charla que previamente les dio la doctora Liliana Aguilar Marcelino, seguimos con lo que es el biocontrol. En este caso yo voy a principalmente enfatizar lo que son las plantas y los hongos contra los parásitos y donde he estado estudiando o realizando algunos estudios. Primero, de forma introductoria y recordando un poquito la charla de la doctora Liliana, bueno, tenemos que ¿qué son los parásitos? Que son los parásitos de los ovinos y los parásitos de las plantas, que también les llamamos insectos plaga. Aquí tenemos que un parásito es un organismo que vive sobre otro organismo huésped en su interior y se alimenta a expensas del otro. Bueno, en los ovinos, aquí tenemos la primera imagen, un ovino muy contento, y al lado tenemos lo que son puede ser un parásito como el helminto, hay gran variedad de helmintos, pueden ser también algunos piojos o algunos ácaros, que son parásitos de los ovinos. Y la línea donde principalmente se ha estudiado son los helmintos, principalmente con extractos de plantas y los extractos de hongos. También aquí, lo que estoy haciendo actualmente en mi postdoctorado es la evaluación de diferentes extractos sobre plagas agrícolas. En este caso, como lo mencionó Natalia, sobre Rhizomatus. Y iniciando con lo que son los parásitos de los ovinos, tenemos de forma introductoria lo primero para entender dónde se encuentran los parásitos y cómo afectan. Tenemos aquí en esta diapositiva el ciclo de vida de Mongus contortus, que puede estar de forma externa en el ambiente, en los pastos, en algunas plantas, en algunos corrales, o puede encontrarse en el interior del animal, en el ovino, pero ya con una fase L4 o L5. Cuando un animal está infectado,
lo que hace es, en las heces salen los huevos de los nemátodos, aquí vemos, caen al pasto, pasan algunos días, entre 24 a 48 horas, depende mucho del clima, la temporada. Pasa L1 después de ese tiempo, posteriormente pasa L2 y finalmente al L3, que es la fase infectante, y el animal puede ser que lo consuma y sigue el ciclo de estos nemátodos gastrointestinales. Por otro lado, lo que son los piojos y los ácaros se encuentran pero sobre el animal. Y también se estudian sobre algunos extractos de plantas, pero donde he estado principalmente se ha estudiado lo que son los nematodos gastrointestinales. Hay una gran variedad de estos, por eso está esta diapositiva, porque podemos identificar aquí las diferencias de estos nemátodos. ¿Cómo podemos distinguir cuál es cuál? Bueno, hay unas guías muy importantes que se deben seguir, como conocemos. En este caso, esta guía la tomé del libro de Rodríguez Vivas, 2015. ¿Y qué es lo que vemos inicialmente? Bueno, aquí tenemos lo que es la fase infectante y está dividido en 3 secciones muy importantes para identificar a los nematodos gastrointestinales, que tenemos que es la cabeza, la parte superior, la parte del medio, que es donde se encuentran las células intestinales, y que el número y la forma nos pueden ayudar a identificar a qué nemátodo pertenece. Finalmente tenemos lo que es la cola, que también está con una vaina, y las vainas pueden ser de mediana, corta o larga. Todas estas características nos pueden ayudar a decir qué tipo de nematodo gastrointestinal tiene el ovino. ¿Por qué son importantes estos parásitos? Bueno, principalmente en México se ha observado que estos parásitos pueden llegar a ocasionar severos daños y pérdidas económicas a los gastrointestinales de lo que son la sangre, es decir, succión de sangre, y todos los días cierta carga hace que cuando estén succionando, bueno, anemia, pérdida de apetito, diarrea, como vemos, hay una condición corporal, es decir, ya no hay mucha masa muscular ni grasa, y el animal poco a poco puede llegar a la muerte, depende muchísimo del tipo de animal y la edad en la que se encuentra. También, como lo mencionó la doctora Liliana, ¿cuál es el problema? Que actualmente el problema que se tiene sobre estos nematodos gastrointestinales es la resistencia antihelmíntica. Esta resistencia se debe a que anteriormente, en décadas pasadas, ¿qué se hacía? Bueno, se veía que algún animal era infectado con nematodos gastrointestinales y este ovino se desparasitaba. Cuando se desparasitaba, no solamente a él, sino a todo el ganado. Y una vez que todo el ganado era desparasitado, lo hacían frecuentemente y malos usos. Entonces, no había un control del uso de estos químicos. Y posteriormente se hizo la resistencia. Se ha reportado ya aquí en México y en todo el mundo que existe esta resistencia y hay evidencias. Algunos ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, es en el estado de Yucatán, se ha reportado por Sepúlveda Vázquez en el 2017 que ya hay cierta resistencia de estos químicos a los helmintos, que son los benzimidazoles y la ivermectina. El 100%, es decir, que ya en algunos de los puntos clave en este artículo, que ya no funciona ninguno de estos dos antihelmínticos. Entonces, pues se sigue la resistencia. También en Campeche se ha visto un 100% de resistencia a estos dos antihelmínticos, que es el benzimidazol y el estudio de métodos alternativos. Estos son nada más 2 ejemplos, pero en la mayoría de la República hay reportes. Por eso, como les comentaba la doctora Liliana, es muy importante los métodos alternativos de control. ¿Pero qué quiere decir esto? No es que vamos a dejar los antihelmínticos, sino que es unir varios métodos para hacer una estrategia integral y manejar de forma adecuada lo que son los
lo que son los parásitos gastrointestinales. Y aquí tenemos, bueno, la doctora ya mencionó previamente el control biológico. Yo les voy a mencionar. En las plantas, ya muchos conocemos que existe una gran variedad de propiedades medicinales porque pues hace muchos siglos hay evidencia sobre esto, principalmente en la salud humana. Hay muchísimos reportes que conocemos el efecto del ajo, de la manzanilla. Entonces, también hay efectos que no tenemos reportados sobre algunos otros microorganismos, en este caso el efecto antihelmíntico sobre los nematodos, y que hay grupos de investigación en toda la República que estudian este tipo de efectos, qué plantas son, qué concentraciones, qué tipo de extracto. Pero también hay otros grupos de investigación que estudian lo que son las propiedades nutracéuticas de las plantas. ¿Qué significa nutracéutico? Bueno, este término viene porque por ejemplo, son unas plantas que pueden brindar la nutrición como los forrajes, pero también a su vez tienen un efecto beneficioso sobre la salud del animal. Lo que se busca aquí con las propiedades antihelmínticas es claramente que baje el número de la carga parasitaria, que el animal se vea bien y consuma este tipo de plantas. Inicialmente, para lo que son los extractos, que son las plantas medicinales, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, seleccionamos el tipo de planta de acuerdo a los antecedentes que tenemos, qué planta podría ser, por qué podría ser. Después, ¿cuál sección de la planta vamos a seleccionar para hacer extractos? Puede ser que escojamos toda o puede ser que de acuerdo al tipo de planta, si es una planta pequeña o sus características, se selecciona la semilla, las cáscaras, si tiene frutos, o las hojas, si son muy abundantes, y se hacen los extractos para evaluar de forma in vitro. ¿Cómo hacemos estos extractos? Hay muchísimas metodologías para hacer los extractos. Depende de qué metabolito quieras extraer. Entonces, pero siempre es importante, como lo sabemos, verificar la literatura para conocer con qué metodología podemos extraer alguna del tamaño de la molécula que necesitamos para evaluar. En este diapositiva, bueno, es una metodología que se utiliza, pero para extraer metabolitos con actividad antihelmíntica. ¿Qué es lo que se hace? Aquí se seleccionaron las hojas de una planta, se pesó, después se homogeneizó, es decir, se trituraron para tener un mayor contacto de la superficie de las plantas con el disolvente. Algunas personas pues, prefieren cortar, otras pasar por el molino, depende mucho de la metodología. Posteriormente, se pone en contacto con los disolventes y aquí hay una gran cantidad de disolventes de acuerdo a la polaridad que se pueden utilizar desde las polaridades bajas hasta polaridades altas o combinaciones, pero depende mucho de la metodología. Se deja esta mezcla de plantas disolventes para extraer los metabolitos secundarios que deseamos. Posteriormente, ya que pasó cierto tiempo, depende mucho de la metodología, puede ser desde 24 horas hasta 48 horas, separamos lo que son los disolventes de la planta por diferentes métodos, que sería de filtración. Solamente nos quedamos con los disolventes que ya tienen los metabolitos. Y hacemos la concentración, quitamos la mayoría o removemos la mayoría de los disolventes, como puede ser metanol, acetón, para evitar que estos sean los que tengan el verdadero efecto y no los metabolitos que llegáramos a extraer. Después, ya que tendrá diferentes fases de vida de los parásitos, en este caso que son los huevos, a veces adultos, siempre guiándonos de las guías que ya están previamente, por ejemplo aquí Jackson y usted, de Meller, y con todas estas metodologías que ya están implementadas, se hacen las pruebas para conocer si realmente el extracto que ya tenemos de la planta tiene alguna actividad sobre algunas de las fases para cortar el ciclo del parásito. Y
Bueno, aquí para lo que son los alimentos hay algunos ejemplos de lo que es la actividad que se ha reportado. Aquí tenemos en la primera imagen lo que es un huevo de nematodo gastrointestinal. Este está, digamos, sano, saludable, la mórula se encuentra bien, se ve muy bien. Pero ¿qué pasa cuando se expone a diferentes extractos de plantas o de hongos en diferentes concentraciones? Bueno, podemos encontrar algunos efectos que ya han sido reportados por Vargas Magaña en 2014, que es el efecto atrapador y el efecto ovicida. ¿Qué es el efecto ovicida? En la primera imagen observamos que es el efecto ovicida. Este es el huevo, aquí está la mórula, empieza a disminuir, hay una degradación, entonces ya no va a salir la larva de aquí. Y aquí, ¿qué pasa? Está el huevo, está la larva, pero la larva puede ser que esté dañada y ya no va a ser viable para los pastos, ni que siga las diferentes fases de vida que le continúan. ¿Y qué pasaría si no hubiera sido tratado? Bueno, aquí tenemos la larva, se encuentra bien, saludable, y podría seguir con ese ciclo, pero lo importante es ver dónde actúa el extracto para detener esas fases. Por otro lado, tenemos el efecto nutracéutico, que ya ha sido estudiado principalmente en los grupos de Yucatán por el doctor González Pech y el doctor Ventura Cordero. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, es muy interesante este estudio porque hay diferentes formas de encontrar un nutracéutico. Esta es una de las formas que ellos encontraron. Lo que hacían era, por medio de la observación, todas las mañanas salir en compañía de lo que son los ovinos y seleccionar algunos, marcarlos, observarlos y ver qué era lo que comían en el transcurso de esas 4 horas. Iban anotando, grabando por medio de la voz qué era qué planta estaban comiendo y el tamaño del bocado. Hay una clave y hay un libro donde señala esas características por el doctor González Pech para saber qué plantas eran las que comían. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces si empezamos de la forma in vitro y llevamos a la in vivo, puede ser que no sea un alimento agradable para el animal, entonces no lo va a comer o no lo va a consumir, le va a costar mucho trabajo. Sin embargo, de esta forma podemos asegurar que el animal lo va a comer porque ya lo come en el campo, ya lo conoce y cuando lo conoce ya sabe que posiblemente no tenga algún efecto secundario sobre él. Esto lo hicieron durante lo que es la época de secas y lluvias y midieron los niveles de consumo. Una vez que ya seleccionaron una lista de más de 50 plantas, tenían reportadas 50 plantas que consumían en diferentes niveles de consumo, seleccionaron algunas para ver si de estas tenían alguna actividad in vitro y las llevaron con algunas metodologías que ya han sido reportadas contra larvas y huevos, como las que mencioné anteriormente. Después, lo que hicieron fue hacer este material, tomarlo como candidato, si es que tenía actividad antihelmíntica, y llevarlo de lo in vitro a lo in vivo. ¿Cómo hacer esto? Por medio de metodologías que ya han establecido, ya han hecho algunas recomendaciones a algunos autores y grupos de trabajo, como es el del doctor Osté, el del doctor Torres Acosta, el del doctor Sandoval Castro, que ellos recomiendan principalmente conocer los valores bromatológicos de lo que se les va a ofrecer al animal. ¿Por qué? Porque es importante que tenga la proteína, la energía, la digestibilidad y que no tenga efectos secundarios adversos sobre el animal y que tenga el efecto antihelmíntico, que es el que se desea. Por otro lado, tenemos lo que son los hongos comestibles, que se trabaja aquí con el grupo de la doctora Liliana Aguilar Marcelino, y como ella lo mencionó en su charla, ya se han reportado varios hongos comestibles con actividad antihelmíntica, más de 23 especies. Los generales o más conocidos son Pleurotus de Yamor, Pleurotus austriatus y Pleurotus syringes. Además, estos hongos no solamente se han reportado con esta actividad, sino que también se han reportado muchas actividades para lo que es la salud humana, como son inflamatorios, hipertensivos, inmunoduladores, antivirales, antimicrobianos. Pero bueno, para hacer la producción de estos hongos es importante saber esta información porque de aquí se derivan varios estudios, así como la
planta, que seleccionamos lo que es el tallo, las hojas, la fruta o la semilla, en los hongos hay que saber qué parte se va a seleccionar que sea un costo-beneficio. En este caso aquí tenemos lo que mencionó la doctora, que son los basidiomas. El hongo, aquí tenemos donde creció, que es el sustrato. Y dentro también tenemos micelio. Si lo crecemos así, puede ser que seleccionemos, evaluar lo que son los basidiomas, el sustrato. Depende muchísimo de lo que queramos conocer si hay actividad. Actualmente cuando se hace la producción de hongos, el sustrato anteriormente se tiraba y era un desperdicio. Y eran muchas toneladas, varios kilogramos para producir lo que son los basidiomas. Entonces ahí había un desperdicio y no había lo que anteriormente también se ha hecho en nuestros grupos, que es el uso de subproductos para utilizarlos y tener un beneficio y no solamente desecharlos hacia el ambiente. Y bueno, con la doctora Liliana lo que se evaluó también fueron los sustratos degradados, que es donde crecía el hongo, para conocer la actividad antihelmíntica que poseían estos sustratos degradados. Se evaluaban con las pruebas in vitro, que son varias, pero principalmente se conoce alguna de las fases de vida para detener la actividad de estos helmintos. Y en esta tabla se ha reportado ya bastante desde 1984 que pues estos hongos realmente han tenido una actividad, simplemente que con lo que es el avance de los años se ha podido llegar a algunos metabolitos, conocer un poco más a detalle sobre esta actividad. Pero en todo el mundo esto ya ha sido reportado, o sea que pues estos metabolitos de los hongos comestibles tienen actividad antihelmíntica y ya esto es comprobado por varios grupos de investigación en todo el mundo contra diferentes parásitos. Bueno, aquí hablando un poquito de lo que se hace, estoy haciendo ahora en el postdoctorado, es sobre los insectos plaga, que también es conocer qué tipo de este extracto podría tener alguna actividad con alguno de estos insectos. Aquí puse algunos ejemplos, pero no es exactamente con los que yo estoy trabajando, pero esos son varios de los que afectan los cultivos. En este caso es una planta de frijol y a veces es afectada por un gusano medidor, por depredadores, y estos estudios, o el experto en este tema también es en el INIFAP, el doctor López Guillén. Y como conocemos, una vez que tenemos el extracto de la planta, en este caso ya hay un reporte del doctor Silva Aguayo de lo que es el boldo. Este es un estudio en Chile que tiene una actividad. ¿Por qué es importante contra los insectos? Porque, bueno, como sabemos ahora, hay algunos problemas con los productores agrícolas que a veces nada más con las necesidades que ya tienen, o los problemas del crecimiento de las plantas, y aparte tener los insectos plaga que atacan, pues hay un costo-beneficio que afecta lo que es de manera nacional y estatal la producción. Entonces, además, no solamente la producción, sino es lo que la persona consume, porque, bueno, recientemente se sabe que algunos compuestos de insecticida pues afectan la salud humana también. Entonces, es muy importante saber cómo tratamos y no afectar ni a la persona que lo aplica, ni a la persona que lo consume, pero mantener un equilibrio principalmente. Entonces, por eso es importante el uso de plantas y hongos. En este caso, de boldo, se encontró una actividad, y esta actividad siempre ha sido in vitro, después se pasa a in vivo para conocer realmente las actividades. También otra planta muy conocida es bueno, en Chile lo conocen como el paico, pero aquí es el epazote, que tiene muchas propiedades y se ha reportado ya una propiedad sobre este insecto por Julia Aros en el 2019. Entonces, pues se siguen los estudios in vitro, este artículo ya está publicado, y es muy importante conocer el seguimiento de estos extractos. Contra los hongos también ya hay, no solamente los hongos se han reportado con actividad contra nemátodos, sino contra insectos plaga. Lo que fue Pino en el 2019 reportó la actividad contra este insecto, y
pues fue favorecedora, es decir, hubo alguna mortalidad contra este insecto plaga. Posteriormente, pues se hace el estudio en vivo para saber y conocer cómo aplicarlo y cómo perjudicaría en los factores abióticos y bióticos. Bueno, entonces, en general, la plática que les quería comentar era para buscar métodos alternativos de control, porque como conocemos hoy día y antes pensaba muchas personas que en unos años iba a pasar el cambio en el medio ambiente, pero hoy día lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y no, es mejor prevenir por algunos factores que se pueden desencadenar y evitarlos ahora que estamos hoy en día, y utilizar y seguir estudiando este tipo de extractos, compuestos, plagas, insectos, por más gente de la comunidad para hacer una mayor organización contra encontrar alternativas de control. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta plática y muchas gracias a Natalia por la invitación, a la doctora Liliana, y espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Saraí Castañeda. De verdad que ha sido muy interesante. Aquí hay algunas felicitaciones para tu persona también respecto de tu investigación que estás realizando ahorita. Y también tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, aquí un alumno nos pregunta, más bien es un comentario que dice que está que es excelente que le den prioridad al ambiente respecto del manejo del control biológico para erradicar este tipo de enfermedades en los rumiantes. Y también tenemos una pregunta por aquí que dice que se han usado, bueno, te voy a preguntar a ti, doctora Saraí. Sé que se han usado algunos químicos como la ivermectina y que actualmente se está usando en los humanos para el COVID que está ahorita actualmente, el virus. Desde su punto de vista, es sano, es adecuado utilizar algún químico para animales ahora en humanos. ¿Sí lo tienen en sus registros? Hola, Natalia. Si gustas, me gustaría contestar la pregunta del colega. Sí, mira, efectivamente, pues con este problema, ¿no? de salud pública, con esta pandemia que nos ha quejado, ¿qué es lo que se ha trabajado? La ivermectina la han utilizado, pero si bien sabemos, es una lactona macrocíclica que inicialmente pues fue diseñada, ¿no? Para parásitos, principalmente, pues nematos gastrointestinales, entre otros. Aquí no hay nada, todavía reportes, estudios serios que notifiquen pues ahora sí que esta veracidad, pero también esta capacidad, ¿no? De función, porque finalmente, pues el COVID es un virus y inicialmente fue para parásitos. Entonces, yo creo que aquí el mensaje sería tener mucho cuidado y obviamente consultar a los expertos, sobre todo a los médicos humanos, porque no podemos estar utilizando medicamentos que son para uso, no sé, agrícola, en este caso pecuario, y extrapolarlos para el uso en salud pública y sobre todo humanos. Sí. Y con esta pandemia, sí, mucho hemos escuchado y en otras conferencias también nos han preguntado pues, la ivermectina, ¿no? Una lactona macrocíclica, ¿cómo se está utilizando? No, el mensaje es que vayan con los expertos y a pesar de que actualmente existe mucho lo que es la reasignación de medicamentos, hay un boom de reasignación de medicamentos en donde se quieren hacer o quieren reposicionarlos, pero tienen que haber estudios serios, estudios preclínicos que digan funciona, no funciona y pasar diversas normas. Y ivermectina ahorita no se ha utilizado, pero eso está diseñado para los
rumiantes, ¿no? En este caso, nematos gastrointestinales. Sí, ese sería el mensaje, Natalia. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas más a continuación. Adelante. Agradecen mucho tu participación y sobre todo igual hacen hincapié en el agradecimiento por darle prioridad al ambiente sobre la utilización del control biológico en la erradicación de estos parásitos, helmintos y demás que están utilizando ahí en su centro de investigación. También tenemos otra pregunta por aquí. De algunos alumnos de la universidad en donde te preguntan que si hay algún indicador acerca del por qué la preferencia de CONACYT para las becas en cuanto a hongos comestibles. Muy buena pregunta, Natalia. Sí, pues mira, no, yo creo que el CONACYT es nuestro organismo, el cual pues como investigadores, ahorita como estamos, o sea, una servidora, tanto la doctora Saray como una servidora, pues hemos tenido proyectos, ¿no? De investigación financiados por el CONACYT, pero antes de esto, de llegar a donde estamos, fuimos estudiantes de posgrados en donde no podíamos estudiar sin una beca. Entonces, pues la beca la obteníamos a través del CONACYT. Sin esa beca hubiese sido imposible poder realizar nuestros estudios. No creo que haya así como una preferencia, o sea, es en general, o sea, el CONACYT nos apoya de manera general. Sin embargo, me voy a referir al tema hongos comestibles. Sí, hongos comestibles es un tema muy importante actualmente a nivel mundial, a nivel global, porque están catalogados como alimentos funcionales, tanto nutracéuticos, inmunocéuticos, nutricéuticos. ¿Por qué? En la cuestión de soberanía alimentaria, a nivel mundial estamos aprovechando los nutrientes, las propiedades terapéuticas, las propiedades medicinales, porque tienen una cantidad impresionante de actividades medicinales y nutricionales. Por eso la doctora Sae mencionaba pues lo de la parte nutracéutica. Entonces, es por ello que los hongos comestibles, el tema ahorita es un tema muy, muy importante porque se está reposicionando como un importante producto a nivel mundial y nacional para el consumo humano, pero también mediante el aprovechamiento de todas estas alternativas, ¿no? De todas estos beneficios funcionales para la nutrición, para diversas enfermedades, entre ellos cáncer, parasitosis, algunas infecciones por bacterias, entre otros. Eso sería, tal vez, mi respuesta. Ok, muy bien. También preguntaba sobre que tienes alguna relación sobre un investigador, el doctor Light. ¿Pudieras hablarnos al respecto, presentárnoslo? Claro que sí. El doctor Light, sí. El doctor Light aquí presente es nuestro colaborador en la parte agrícola, en el cual dentro del consorcio ResearchGate hemos tenido algún tipo de acercamiento y bueno, como científicos trabajando en la misma línea que son la cuestión agrícola mediante el uso sustentable como una alternativa que es biocontrol, pues hemos podido coincidir en varias investigaciones y todas nuestras investigaciones han sido aterrizadas en artículos científicos, en revisiones, en varios capítulos y alguna edición de libros. Entonces, él tiene otra perspectiva desde su país. Él estudió en la Universidad de Malasia, hizo su doctorado y actualmente es investigador titular en la Universidad de Irak. Entonces, pues siempre, ¿no? Es el apoyo. Ahorita estamos trabajando en varios consorcios a nivel mundial y también tenemos varios webinars con diversos estudiantes a nivel mundial, Estados Unidos, Asia, Latinoamérica. Y por ello, y siempre pues es un placer tener al doctor Leite con nosotros, aquí apoyándonos y siempre presente en nuestros webinars. Bienvenido, doctor Leite. ¿Él en dónde se encuentra ahorita? ¿Quiere decirnos algo al respecto? ¿Qué le ha parecido? Okay, congratulations, Dr. Lilian. I am very happy to work with Dr. Lilian about the biocontrol nematode by using many microbes.
and also the animals like mites. This is I first need to know about the effect mites on nematodes. It's important, very important to using like this animals, and this animals is parasite. Now it's parasite on plant pathogen parasite like nematodes. It's very interesting also. And we now thinking about in the future to do more about this flight control. Like maybe I am thinking to now I am writing with Dr. Lilian and Dr. Philippe about nematophagous fungi. Also using enzyme and maybe now another papers in the future. Thank you. Thank you very much, Dr. Fulay. Thank you. Okay. El doctor Ley nos ha dado, bueno, una introducción, ¿no? Pero también la explicación y sus amables comentarios sobre nuestra colaboración y sobre todo trabajando con grupos mexicanos y no solo mexicanos, sino también con otros grupos en Latinoamérica, sobre todo en este enfoque, utilizando el biocontrol y diversos antagonistas o enemigos naturales como los ácaros, los hongos nematófagos, los hongos comestibles, endófitos, ovicidas, y no solo eso, sino también otros antagonistas como bacterias y ácaros, englobando pues los consorcios microbianos. Pues muchas gracias al Dr. Lady por siempre estar apoyándonos en todos los webinars en México. Gracias, Natalia. Gracias, gracias. Entonces, también tenemos aquí unas preguntas para la doctora Saraí, en donde nos dicen que sí es alta la probabilidad. Thank you, Dr. Late. Que sí es alta. Adelante, Natalia. Que sí es welcome. Okay, welcome. Congratulations for you. Thank you. Nos pregunta para la doctora Saraí si algunos de los nemátodos gastrointestinales pueden ser adquiridos por el ser humano, como los que presentaste hace un momento en las gráficas, algunos parásitos y algunos helmintos. Tu micrófono por ahí. ¿Me escuchas? Sí, ya. Ah, hola. Bueno, contestando a la pregunta que hicieron sobre algunos nemátodos que afectan al ser humano, lo que es la parasitología, sí hay muchos, pero es muy importante aclarar que en este caso los ovinos, los que yo mencioné, no hay reportes que afecten al ser humano. Sin embargo, sí existen otro tipo de parásitos como de los perros o de otros animales que se pueden transmitir del animal al ser humano y eso ya se convierte en una zoonosis. Pero en este caso, lo de los ovinos, no. Hasta ahorita no hay algún reporte de los que yo mencioné. Puede ser que posiblemente después haga algún reporte, pero principalmente no. Y serían los de los perros que puede ser que transmitan. Por eso es importante también llevar su esquema, ¿no? De vacunación de los perros, su control. Ok, gracias, doctora. También nos preguntan que mencionabas por ahí alguna planta con uso medicinal como la manzanilla. ¿Hay algunas plantas que, aparte de la manzanilla, las utilicen como control para este tipo de antiparasitarios? Sí, existe una gran lista de plantas que existen para los animales. Principalmente se buscan las plantas forrajeras para que ellos las coman en su dieta, pero para los seres humanos pues también ya existen algunas que están reportadas. Sin embargo, como bien sabemos, ¿no? Para llevar algún metabolito o algo lleva más investigación, pero sí hay varios reportes. En los animales, lo que son las plantas forrajeras, se menciona mucho por el grupo del doctor
Torres Acosta, lo que son el grupo de las fabáceas, que se ha reportado en ellas varias actividad antihelmíntica, como son Gliciloma, entre otras plantas, leucaena, pero para los humanos pues ya depende de la planta. También nosotros pues, no podemos consumir una planta con mucha, que tenga una digestibilidad muy difícil para nosotros. Entonces, por eso, pero sí, por ejemplo, el paico también se ha reportado, lo que es el epazote para el ser humano. Pero ahí sí hay que diferenciar mucho entre lo que un ser humano puede consumir y lo que un animal puede consumir de acuerdo a sus estómagos, la digestibilidad que hace. Sí, muchas gracias. También aquí hay otra pregunta que es muy parecida, que dice que, dado los estudios bromatológicos que se han realizado en algunas plantas, también dice que cuál sería la planta con mayor efectividad antiparasitaria, pero bueno, son de las que acabas de mencionar, ¿no? Sí, bueno, existe, hice un estudio igual en el doctorado con el doctor Torres Acosta, y en conjunto igual me ayudaba el doctor Carlos Sandoval y el doctor Pech, que es el que seleccionó las 50 plantas para los animales, y ahí salió una lista de 50 plantas. Yo seleccioné 10 para mi doctorado, de ahí evalué la actividad antihelmíntica, y de ahí se hizo una planta que tuviera potencial para una prueba en vivo, que después se realizó la prueba en vivo. Pero bueno, es una planta yucateca que es endémica de allá. Entonces sí hay que todavía, ahora sí que mucho que estudiar en las diferentes partes, ¿no? Regiones, tipo de planta. Pero allá fue Senegalia gaumeri y es un artículo publicado en Yucatán. Ok. Sí, estaba viendo también que tenías ahí algunas imágenes acerca de los bovinos en selva baja caducifolia, ¿no? Se estaban alimentando ahí con unas acacias, ¿no? Sí, así es, con unas acacias, con un Gymnopodium floribundium, que también es otro estudio que tuvo muy buena actividad y también es muy bueno como un nutracéutico. Sí, también dice aquí que si comparten mucho el sustrato del cultivo de los hongos, de las setas que estabas mencionando, de los basidiomas, si ese sustrato está en donde los cultivan, lo están compartiendo con las personas ganaderas del lugar, de la zona. Digo, para evitar el desecho, ¿no? Infructuoso. Sí, ahorita se están haciendo estudios con la doctora Liliana, si quiere le paso el micrófono, pero para que los ganaderos estén más informados sobre qué se podría hacer en este caso. Sí, yo creo que debe de ser algo por ahí de Jojutla, de Zacatepec, que nos está preguntando algo acerca del tema, ¿no? Entonces sí, probablemente alguno. ¿Tienen ustedes alguna relación con las organizaciones de ganaderos? O sea, ellos se acercan a ustedes para algún conocimiento, alguna aplicación. Sí, Natalia, excelente pregunta. Sí, mira, nosotros lo que estamos proponiendo con estas líneas de investigación, por un lado, es el aprovechamiento del sustrato degradado para incorporarlo en la dieta de los rumiantes. Esto es la generación de un producto nutracéutico. Ajá, en donde queremos incluir la parte de los productores de hongos y los productores de rumiantes, ¿no? La ganadería. Para esto con un enfoque de una ganadería sustentable y sostenible. Entonces, aquí en Morelos hemos tenido un acercamiento muy importante y muy interesante con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a través de la secretaria Katia, la doctora Katia Herrera y la doctora Leiby Portugal. Hemos ya tenido 2 cursos con productores y escuchando sus demandas. Y las demandas obviamente son esta transferencia de tecnologías. Sin embargo, esta tecnología del desarrollo del producto nutracéutico mediante el aprovechamiento del sustrato degradado de hongos comestibles, lo estamos viendo de manera nacional. Y para Morelos, obviamente, a través de la Secretaría estamos trabajando arduamente en ello, pero todavía estamos en el último paso, en donde estamos viendo la vida anacal del producto, la formulación. Yo creo que
el próximo año estaremos dando información acerca de eso, pero sí tenemos esa cercanía y también realizamos una invitación para todos los que estén interesados en este tipo de tecnologías y que nosotros podamos transferir. Con gusto, están mis datos aquí en el Colegio de Biólogos de Morelos, pero también en el correo, para que se acerquen con nosotros y podamos unir esfuerzos, ¿no? Ya así, pues cuidar nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Claro, importante unir conocimientos, unir esfuerzos y unir fuerzas para que pues todos vayamos caminando en una misma línea y que todos salgamos fortalecidos de alguna manera, ¿no? También preguntan por aquí que se ha observado una palomilla en los granos. No sé si probablemente sea Plodia o sea alguna otra especie, de acuerdo a lo que presentaron, pero ¿a qué se debe este exceso de palomillas en los granos últimamente? Ok, pues yo creo que la doctora Saraí ahorita con sus estudios de postdoctorado y con toda la experiencia que ha tenido a través de estas estancias que ha realizado con el doctor Guillermo, podría dar una mejor respuesta. Adelante, doctora. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, bueno, lo de la palomilla, pues sí, como usted dice, es Plodia, y principalmente se tendría que estudiar el sitio porque a veces son por varios factores, pero normalmente es porque, como sabemos, ¿no? Tienen a lo largo de año diferentes fases que van dejando para el siguiente año, que sea el cultivo. Entonces, a veces ahí están, pero hay que tener mucho cuidado en el manejo en ese aspecto. Entonces, no sé dónde sea de esta pregunta, pero sí se tendría que ver el manejo. Pero sí hay una palomilla, no sé ellos si es la misma, que pudiera estar afectando su cultivo. Sí, fíjate que yo he ido a algunas tiendas de autoservicio a comprar algunos granos como el arroz, el frijol, y he visto esas palomillas ahí en esas tiendas de autoservicio, pero también las he visto en mi alacena. ¿Qué tal, Es que hay diferente variedad de palomillas, por eso hay que tener mucho cuidado para identificar. Tiene que ser con muchísimo cuidado porque sí hay unas diferencias mínimas, pero sí, así es, entre especies. Okay. ¿Será la mejor que no habrá un buen manejo, un óptimo manejo en cuanto a los granos en los almacenes? Podría ser una opción, sin embargo, también habría que confirmarlo, ¿no? Porque sí es importante siempre confirmar ese dato para ver que sea y no, pues, como asegurar algo sin tener la evidencia todavía. Sí. Así es. Ok. Bueno, pues hasta ahorita son todas las preguntas. Hay todavía más felicitaciones para tu persona y para la doctora Liliana. Y también por la participación del doctor Light. Y no me queda más que agradecerles su participación y su aceptación para colaborar y compartir sus conocimientos de sus áreas de trabajo para el Colegio de Biólogos del Estado de Morelos. Es un gusto y un placer tener a ustedes como máximas representantes ahorita en cuanto al estudio de estos antiparasitarios en cuanto al ganado se refiere, ¿no? Y sobre todo sobre el trabajo que se está realizando en cuanto a la protección del ambiente, ¿no? Bueno, amigos, pues es un gusto, un placer que hayan todos participado en esta tarde con el Colegio de Biólogos del Estado de Morelos, y también quiero invitarlos para que nos sigan a través de nuestras redes, que son por Facebook, Colegio de Biólogos, Colbiomor, y a través del canal de YouTube, Colbiomor. Están todos cordialmente invitados para que sigan esta y más entrevistas a todos nuestros colegas biólogos que se desempeñan tanto al interior del país como en el extranjero. Muchas gracias, doctoras, por su participación. Hasta pronto. Hasta luego, Natalia.